La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Oh nave única, en vos y solo en vos, en él consumamos todo. Oh Samana, luz de la luz, bienaventurados aquellos que en ti ahora son.
Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Desde los rellanos más elevados de la vida cósmica, conciencias de alto nivel evolutivo transmiten el fuego divino de la instrucción a la humanidad. Estos mensajeros, miembros de la fraternidad cósmica, auxilian a quienes buscan romper sus cadenas. Solo una condición les será requerida: la fuerza para sostenerlas en ofrecimiento hacia la voluntad única, artífice y dispensadora de toda liberación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo, dedicado a la jerarquía crística y la fraternidad de Sirio. Vamos a abordar entonces el tema central que vamos a proponer en el día de hoy, a trabajar, a profundizar. El título: Energía crística en el planeta Tierra. Es el tercero de los programas que estamos haciendo con el estudio del 26 de mayo de 2021. Primer bloque: liberación de la energía crística. Buda, Jesús, Cristo, Samana. Preguntan si las fases de liberación de energía crística se viven también bajo la ley evolutiva superior. Escuchamos a Gagliardo. Ya no existen esas tres fases, porque el ser que está bajo ley evolutiva superior ya está en una fase de elevación y síntesis, quiere decir, ya está liberando amor en un grado suficiente, ya ni siquiera es amor-sabiduría en esa etapa, es amor. O sea, las tres fases de la liberación de energía crística se viven particularmente en universos kármicos, porque es en esos universos donde las energías se subdividen para poder ser transitadas y dominadas. Entonces, la primera fase es metabólica, fisiológica. Toda la energía que llega al ser se consume en el tratamiento ordinario de la vida. Este es un universo de segundo rayo, crístico. Quiere decir, no puede estar ausente en nada el amor. Pero en los seres más rígidos, la energía que nutre por ser regente se consume fisiológica y metabólicamente. Aunque sea energía de amor, el amor queda restringido, se restringe a sí mismo a ser simplemente consumido en la fogata de la fricción. Es decir, en el fuego celular, el movimiento metabólico, fisiológico, se consume ahí la energía de amor. Y después viene la segunda etapa, que es donde el ser va profundizando los secretos de la energía, porque va siendo iniciado internamente y se va acercando a los distintos grados de liberación de energía crística bajo compasión. Y la tercera etapa es simplemente trabajar en la curva ascendente del amor y sabiduría, que es lo que le va permitiendo escalar la elevación y la síntesis. Eso bajo ley de karma. Cuando pasa a la ley evolutiva superior, ya trabaja con la base instalada y sólida de la síntesis del amor. Ya no es fisiológico, después compasión y después amor-sabiduría. Ya está viviendo la síntesis evolutiva de permitir que el amor, en un grado básico al principio, bajo ley evolutiva superior, pero básico en relación a la ley evolutiva superior, ame a través de él en base a la capacidad que él tiene evolutivamente de permitir que el flujo de segundo rayo lo atraviese y circule a través de él. A medida que va cumpliendo las etapas bajo ley de ciclos, ese flujo de segundo rayo cada vez es más potente y ama de manera más potente a través de las conciencias que están agrupadas en ese universo
bajo ley evolutiva superior. Exacto, él lo dijo claro, lo simbolizó, que nos amáramos como él nos había amado, no como nosotros veníamos amando. Fue claro, si no esa frase es ridícula. ¿Para qué él nos va a decir, ámense como los amé, si nosotros ya nos amábamos como él nos amó? Cuando Jesús abría la boca, no era para decir cosas que sobraran, sino que faltaban. Entonces, cuando dijo eso, estaba diciendo precisamente esta cuestión. En la época de Buda, se hablaba de la compasión de Buda. Y en la época de Jesús, se hablaba del amor de Jesús. No se decía la compasión de Jesús. Entonces, claramente la energía estimulaba las conciencias para reconocer el grado del instructorado referente al nivel de segundo rayo que este universo sustenta y que lo sostiene. Entonces, Buda era reconocido como un ser compasivo y Jesús como aquel que había amado en un grado, una magnitud que nadie había transitado de esa manera en la materia. Los dos se hicieron prácticos, porque Buda no teorizó. Fueron dos grados diferentes ejecutados con la elevación que cada uno de esos instructores tenía. Buda lo hizo en el nivel búdico, en el despertar de la conciencia, en esa iluminación, lo hizo en el nivel que él tenía que concretarlo. ¿Lo podría haber hecho más elevadamente? Posiblemente sí, pero no había receptores. Entonces, un instructor de esa naturaleza, por más que potencialmente pudiera liberar energías superiores, libera la que aquellos pueden receptar, pueden hacer propia. Y lo mismo con Jesús, seguramente no estaba al máximo del nivel de amor que él podía permitir que ame a través de su conciencia. Pero el amor y él eran una misma cosa. No nos olvidemos que el Cristo tenía tomado los trajes de Jesús y que había un proceso de transmutación dual, quiere decir que operaban como dos mellizos ahí. Entonces, Jesús permitía que pasara el amor, que el Cristo sabía que tenía que pasar a través de la estructura de la conciencia de Jesús para hacer su trabajo. ¿Podría haber amado más la energía crística a través del Cristo que operó a través de Jesús? Sí, pero no le correspondía. Si no, si hubieran amado más de lo que les correspondía, el término sabiduría al amor le quedaría grande. Samana o Sananda ya era antes. Principalmente en la época de Jesús, en ciertas regiones del planeta, se lo conocía ocultamente como Sananda. Los iniciados, que trabajaban directamente en términos internos con Shambhala, conocían a la entidad que regía como Sananda, la entidad crística que ya estaba preparando el terreno para el trabajo que iba a hacerse a través de Jesús. Entonces, tanto Sananda como Samana, como energías, eran conocidas. Ahora, ¿por qué Samana o Sananda? ¿Por qué tanta A? Porque hacía falta la subradiación de primer rayo a través de la energía crística para romper la callosidad de la conciencia rígida de la humanidad de la superficie. Por eso esas A que representan el primer rayo tan contundentemente, incluso amor en castellano, en portugués, en otros idiomas empieza con A. Quiere decir, hay energías que abren camino para que otras transiten la situación. No, la entidad no puede entrar a ningún lado. Es uno de los Cristos que compone la entidad crística. Porque sería imposible que toda la conciencia crística, quiere decir la matriz crística, encarne a través de un ser que está bajo la ley de karma o que tiene trajes que tienen origen kármico. Se disuelve, ni siquiera hace una chispa. Es tan potente eso que ni una chispita haría una conciencia humana que de repente recibe todo ese voltaje. El Cristo que recibimos es el único que podíamos recibir. No podíamos recibir el que estaba inmediatamente por encima de ese porque nos hubiera fulminado igual. Y no podíamos recibir el que estaba por debajo porque no tenía la experiencia evolutiva. Otro planeta kármico hubiera podido ser dirigido en un proceso semejante o paralelo como el que vivió la Tierra, a través de un Cristo de inferioridad en términos evolutivos, con inferior condición evolutiva, con un conocimiento inferior. Cristo es todo, pero Samana es una entidad crística, que no está compuesta exclusivamente por seres crísticos, sino que está compuesta por seres que están liberados de la ley de karma, ya en distintos niveles de ley evolutiva superior, y Samana es una constitución
Quiere decir, es una entidad crística que administra distintas fuentes radiales evolutivas para lograr el tenor. ¿Vieron como cuando se hace una receta de cocina? Que por más que se diga, vamos a hacer algo bien vulgar, torta de chocolate, no solo lleva chocolate, pues si hacemos una torta de chocolate solo con chocolate, un bloque de chocolate. Bueno, cuando se habla de una entidad crística, pasa lo mismo. La regencia principal de esa entidad es la energía crística. Pero del mismo modo que pasa con la torta de chocolate, necesita harina, un ligante, leudante, algún edulcorante, vainillín y todo eso, ¿no? Los que saben hacer tortas lo saben mejor que yo. Entonces, la entidad crística es una entidad que tiene condiciones muy específicas para la tarea que en este momento está desenvolviendo y que ya venía desenvolviendo. Solo que la entidad crística, como todo lo que está en actividad en el cosmos, va evolucionando. Entonces, Samana, tal cual permitió la asistencia o se permitió la asistencia de Samana para lo que ocurría a través de Jesús, ya no es el mismo, ni Jesús es el mismo. Entonces, toda esa entidad crística se amplió. ¿Por qué? Porque lo que sigue a partir de la tarea que hizo con Jesús necesita de una ampliación, de una iniciación cósmica. Entonces, tanto la entidad en conjunto, quiere decir las conciencias que conforman la entidad, como las conciencias particularmente dentro de la entidad han pasado por iniciaciones. Entonces tiene un potencial muchísimo mayor que el potencial que tuvo hace 2000 años. Por eso puede acompañar el proceso hacia la ley evolutiva superior de un modo que hace 2000 años no hubiera podido. Hace 2000 años tenía el potencial para abrir camino para lo que iba a venir. Y ahora tiene el potencial para cruzar el portal acompañando a la humanidad. ¿Por qué? Porque pasó por una iniciación cósmica esa entidad. Jesús ya no va a andar solito acá dando vueltas. Todo lo que haga lo va a hacer como integrante de esa entidad. Claro, lo que pasa es que es metafórico y surge de personas que no entienden muy bien el término de llevar una metáfora a expresar bien la esencia de lo que quiere decir. Porque el regreso del Cristo es como decir, miren, nos pusieron de vuelta el techo, sí, siempre estuvo el techo ahí. ¿Cuándo estuvimos fuera del ejido crístico? Nunca. Si no se hubiera disuelto este planeta. Este planeta en este momento transita, junto con el sistema solar, una etapa de segundo rayo. Ya pasó por la etapa de tercero. Si se hubiera ido el Cristo o la regencia crística antes de terminar con la etapa de regencia, ¿qué hubiera pasado? Nos disolvemos. Porque no hay ninguna otra energía que pudiera suplantar a la matriz crística en el acompañamiento de este segundo ciclo del sistema solar. Entonces nunca se fue a ningún lado. Los que perdimos sintonía fuimos nosotros. ¿Por qué? La jerarquía desciende para que podamos establecer, en el marco de su descenso, una coligación con su energía, una sintonía, una alineación con su energía, y asciende ofreciéndonos seguir por medio de esa sintonía el rumbo ascensional del contacto que la jerarquía ofreció. Y la humanidad no se tomó el trabajo de hacer eso. La humanidad directamente se quedó, la mayor parte estancada, con los juegos de fuerza de la materia, que a partir del trabajo de la energía crística fueron más crudos. Porque la ley evolutiva dice, más te doy, más te pruebo. No podemos pensar que después del trabajo de una entidad, como fue Jesús, Cristo, el asedio o el trabajo con las fuerzas involutivas iba a mermar. Porque entonces, ¿de qué sirvió que nos dieran más? ¿Para después probarnos menos? No. Al que más le damos, más le vamos a exigir. Y al que menos le damos, menos le vamos a exigir. Entonces, a nosotros nos dio mucho, muchísimo. Entonces, el regreso del Cristo es un producto, una ilusión, una esperanza de conciencias ingenuas e inmaduras, porque no se fue a ningún lado. Las religiones siguen cada una a su manera, desactualizadas. Los judíos esperando el Mesías, los católicos esperando que vuelva Jesús. ¿A dónde se fue? Que vuelva el Cristo. ¿A dónde se fue? ¿Dónde estaba escondido? Siempre estuvo. El fuego alienta silenciosamente las estructuras que deben ser conducidas a otra expresión. Activa sus niveles de manifestación,
preparándolas para reflejar otros voltajes de energía. Los cielos se incendian, manteniendo la purificación de lo que debe trascender su actual índice de esterilidad. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikash Nok interpretando su obra, Nueva Vida. La energía debe conducir la existencia, modelar, armonizar, curar, en miras del cumplimiento de un único propósito. Hablamos nuevamente del amor. Él, como variable de energía, sigue recibiendo graves interferencias en su circulación. No puede pasar fluidamente por medio de la mayoría de las partículas que conforman su humanidad de superficie. Nada es tan simple, permitir que el amor ame por intermedio de sus vidas y conciencias. Nada es más incomprendido y menos realizado. El porqué deberán encontrarlo en la observación de la multiplicidad de egoístas metas personales, en las que aquellas vidas y conciencias permanecen encapsuladas. El amor solo puede circular por medio de canales que no reconozcan más que una sola y única meta, lo que significa que aquellos canales se abrieron al ejercicio de amar, receptivos internamente a la ampliación que solo el amor puede otorgar y a los efectos que solo él puede generar. Canales que entienden que solo se trata de permitir que el amor circule amando, concretando aquello que compete a este universo de ascendencia crística, sin ser ellos los ejecutores de ese amor, sino solo sus siervos, devotos del único ejecutor. De la página 38 y 39 del libro Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura
requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque, hermanos, del programa del día de hoy titulado Energía crística en el planeta Tierra. Este segundo bloque está titulado Culturas andinas y el despertar del Simiwinki. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. Tiene el mismo índice de ilusión y de distorsión que tienen todas las religiones y filosofías del ciclo anterior. En el caso de la cultura andina, con la incorporación de un montón de cuestiones que los manipuladores de la cultura andina actuales han colocado para darle matices que no tenía. Ni la cultura andina, ni la cultura chamánica. Tenía un montón de detalles que se lo pusieron para sacarle brillo. Entonces, hoy, la cultura andina y el chamanismo, que es, digamos así, la herramienta filosófica espiritual de los tiempos iniciales de esa cultura, cuentan con un montón de agregados que son simplemente para los turistas. Los verdaderos cultores, en caso de que los hubiera en número, de la filosofía y de la religión propia de la cultura andina, no creen un montón de pavadas que se la venden a los turistas como parte de la cultura andina. Los chamanes han incorporado un montón de estupideces porque los turistas se sienten más entusiasmados con esas cosas. Hasta han aprendido en lugares del Amazonas, del Mato Grosso, los chamanes propios de esas áreas, a meterle algunas cositas para darle brillo y gusto y poder sacar un provecho de los que los visitan. Sincretismo, claro. Entonces, a ver, con un detalle, con otro detalle, entra en el paquete de lo religioso y desactualizado. Lo mismo el chamanismo ruso y el chamanismo africano y el chamanismo de
los pueblos originarios de América del Norte y el chamanismo propio de los celtas, tanto en Irlanda, en Escocia, en el norte de Francia, en Galicia. Todos esos resabios están muy adornados para ayornarlos y que sean, agradables y tentadores, pero ya no sirven todas esas cosas. No sirven. Nosotros generalmente señalamos que donde podemos confirmar que nunca estuvimos fuera del aura de la energía crística es confirmando la sintonía con nuestro interior. Porque es nuestro interior el que no ve alterada su relación con la jerarquía. La jerarquía siempre entró en contacto con los niveles subjetivos de la conciencia. Cuando la conciencia va creciendo, la subjetividad pasa a ser un nivel más elevado. Entonces, cuando la conciencia tenía más limitaciones, la jerarquía nos contactaba en el nivel astral, por ejemplo, en el nivel de la capa psíquica o en el nivel del mental superior. Ahora, la conciencia de algunos seres despertó, por lo cual la jerarquía contacta al ser en los niveles más despiertos y más elevados de su conciencia. Cuando el alma estaba polarizada en el mental superior, para la mayoría o para la totalidad, la jerarquía trabajaba en ese punto. A partir de que se fue dando el despertar monádico, lo que para algunos seres terminó siendo el reflejo, obviamente, del despertar anímico, el alma empieza a polarizarse por encima del nivel mental superior y va en búsqueda de la polarización en el nivel intuitivo. Entonces la jerarquía empezó a trabajar estimulando el alma en ese nivel, pero fundamentalmente entrando en contacto estable y continuo, bajo formato de instrucción, con el nivel monádico. Quiere decir, entre las diversas leyes y energías que contacta la mónada, está la jerarquía como instructor directo y permanente. Por eso, si alguien quiere entrar en contacto con la jerarquía crística, que es quien rige todo el proceso solar y planetario, tiene que buscar la sintonía con su interno, donarse a su interno, que es la fuente que adapta la energía jerárquica para nosotros. El despertar de Simiwinki está asociado al consciente derecho, porque despertar monádico hubo siempre, pero el despertar del Simiwinki era la diferencia del despertar del ciclo anterior de la conciencia y el despertar de este nuevo ciclo. El Simiwinki significa el despertar de la nueva polaridad. Y la conciencia lo vive, lo registra genuinamente a partir del despertar del consciente derecho. Es decir, el despertar del Simiwinki se puede vivir como experiencia práctica al transitarse las iniciaciones, que es lo que abre el camino de la conciencia hacia su destino cósmico inmediato. El despertar siempre es interno, pero las condiciones internas del despertar también tienen graduaciones. Entonces, como el ser era muy limitado, el despertar interno se acompañaba a través de hierofantes o sacerdotes que tenían la capacidad de acompañar iniciaciones presentes del lado externo de la vida, que es un poco lo que hizo Jesús cuando asiste a Juan bajo el formato de Lázaro, porque él lo había puesto a través de la influencia de su energía en estado cataléptico, en lo que se llama la pequeña muerte. Él lo había puesto a Lázaro en ese estado, quiere decir a Juan. Entonces, el despertar siempre es interno, porque no puede despertar nada externamente si primero no está la base del despertar interior. Lo externo puede responder al despertar interno, pero no puede despertar con anticipación al mismo despertar interno. Imaginen que nuestra estructura de conciencia es una formación de 7 vagones. El primero que entra cuando pasa por una montaña al túnel es el vagón interno, el más elevado. Y el último en pasar es el vagón de cola, que es la conciencia externa. Entonces, si no entra en el túnel la conciencia interna, no va a entrar el vagón de cola, salvo que el tren vaya marcha atrás. Entonces, todo primero es en los niveles internos. Sí, lógico, porque no va a haber conciencia en el nuevo ciclo que no esté iniciada. Entonces, automáticamente cualquier ser que encarna con un nivel de funcionamiento del consciente derecho. Entonces, el nivel de iniciación que va a tener un ser del futuro ciclo de entrada es semejante al nivel de iniciación que hoy tiene un iniciado entre segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque dentro de las iniciaciones del futuro
todos los seres, mínimamente, el que menos tenga va a ser un iniciado en primer grado, va a tener primera iniciación. Pero como las iniciaciones van a ser 5 en el futuro y hoy son 7, y hasta el ciclo anterior eran 9, entonces una iniciación, la primera iniciación de las 5 del futuro, es un equivalente entre segunda y tercera iniciación actual. Entonces cualquier ser va a tener, para que se entienda el parámetro, un nivel iniciático entre segunda y tercera iniciación actual. Mínimamente, nadie va a tener mínimo de eso. De ahí para arriba. Es que para el interno, recibir una iniciación siempre es interno. No importa qué esté ocurriendo con el ego, si está encarnado o no. Como el proceso iniciático es de conducción e inherente a la vida interna, la mónada puede estar encarnada o desencarnada, que sus procesos iniciáticos tienen otra vía. La mónada no transita, ni es limitada, ni es estimulada, ni lo uno ni lo otro, porque el ego esté o no en la materia, para vivir sus procesos iniciáticos. Y mucho menos en el futuro, porque vamos a estar hablando de egos y personalidades que van a estar unificados con la conciencia interna. Entonces, si ahora la mónada no necesita, porque hay gente que está papando moscas y su mónada está pasando por iniciaciones, si ahora no es un impedimento, mucho menos a futuro. Entonces, las iniciaciones van a seguir siendo un aspecto interno de la vida, nada más que la conciencia va a tener un registro puntual, porque como va a estar unificado, no va a haber filtros ni callosidades entre los niveles internos y la personalidad o el ego, sino que el ego y la personalidad van a recibir cristalinamente las informaciones internas sin altibajo, sin fluctuancia. Por esto que decíamos hoy, ya la conciencia bajo ley evolutiva superior no es un obstáculo a la circulación de la luz. La luz interna toca la conciencia, la permea, la traspasa y no produce sombra. No hay sombra para producir. O sea, el ser va a tener el conocimiento, la información y el registro de lo que acontece continuamente en su nivel interno en base estrictamente a su evolución. Pero siempre va a tener registro. Solamente que algunos seres van a tener mayor índice de profundización y registro en base a su condición evolutiva. Pero cada uno en su condición evolutiva no va a vivir ningún tipo de distorsión, sino que va a ver lo que le corresponde en base a esa evolución. Si entendemos el término santo o santidad desde su perspectiva interior, nos encontraremos con un valedero elemento en apoyo a nuestro discernimiento. Existe un estado por el cual todo ser transitará a lo largo de su transcurso evolutivo. Ese estado se denomina como de santidad, patrón energético y de conciencia, que no debería buscar relacionarse con dogmas o religiones. Todo ser que pudiera entregarse sin reparos a la asistencia de la luz presente en su interior, estaría en algún grado cercano a esa experiencia. Aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad priorizaron el abandono y la trascendencia de patrones de vida comunes al conjunto, opresores de la esencia cósmica interior, fueron santos en el grado correspondiente. Aún en épocas que, para nosotros y en nuestro actual estado de conciencia, impactarían traumáticamente de poder confirmarse académicamente en la historia oficial de esta humanidad de superficie. Santo o sagrado, según el caso, momento o ciclo en curso, estos términos pueden ser utilizados como sinónimo, así como también energías cuya manifestación responde a un cierto orden. El camino de la santidad es el camino hacia lo sagrado, es el sendero hacia la consagración, el alejamiento del encadenamiento ilusorio por medio de lo cual emerge lo divino. El santo torna práctica viva la energía de la religiosidad. Religado a su esencia, uno con ella, su ley es la ley interna. De la página 118 y 119 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo.
nuestro hermano Wionak nos va a ofrecer en guitarra su obra Del Sol a mí. La piedra se abre, mostrando el brote de un nuevo tiempo. Pocos creían que ella respondería como semilla al agua de vida.
Algunos hombres demuestran ser más rígidos que la piedra. No pueden brotar. Deberán entonces volver a ser piedra para lograrlo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa. Los últimos serán los primeros. Estados de ánimo y espiritualidad. Aportan una frase de Jesús. Y luego preguntan sobre el aura del ser y la geometría sagrada. Escuchamos a Gagliardo. Pero tenemos que poner en empatía eso que es cierto que vos decís, con que algunos seres no van a llegar a ser primeros por más que vengan últimos. Porque la mayoría de las mónadas del 10% rescatable no van a poder ser rescatadas con los trajes. Entonces eso de que los últimos serán los primeros es para algunos trajes, un porcentaje de trajes, que a lo largo del trayecto final hacia el ápice de la situación planetaria actual, del rescate y la purificación, esos trajes van a poder finalmente abrirse a la influencia interna y responder en los últimos tramos. Entonces, esos últimos que durante toda la trayectoria vinieron rechazando lo que ya en los niveles internos era una verdad dinámica, influenciante, lo pueden hacer en esos últimos tramos, lo logran concretar. Ahí esos últimos serán los primeros. Entonces, esas mónadas que hasta ese momento potencialmente no iban a poder ser rescatadas con los trajes, pueden esos trajes definir la condición de rescatabilidad, ¿sí? Su propia condición de rescatabilidad, y terminan siendo integrados en el rescate a la conciencia monádica. Pero en ese sentido hay distintas variables y nadie sabe en qué variable está colocado por la vida cósmica. No, lógico, para expresar lo que son los planos internos está la conciencia interna. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa energía, elevar nuestra sintonía, transformar nuestra vibración y nuestra energía en algo cada vez más cercano a lo interno. Pero en condiciones como las nuestras no podemos, porque para eso es que estamos subdivididos en núcleos de conciencia. Quiere decir, no podríamos, ni que quisiéramos, ni que tuviéramos las mejores condiciones, poder expresar, reflejar de un modo absoluto lo que somos en el nivel interno. Por eso la ley nos permite estar subdivididos. ¿Para qué? Para poder trabajar en los distintos niveles con una facilidad que no tendríamos si de repente tuviésemos que trabajar como conciencias exclusivamente con núcleos de semejante ampliación e interligación cósmica. Por eso trabajamos con cosas más fáciles, que igual hacemos mal.
Trabajamos con cosas más fáciles, trabajamos con el cuerpo físico, etérico, el mental, el emocional, que son cositas fáciles. Pero como somos terribles, ni lo fácil nos sale bien. Sí, la mónada va a trabajar siempre, no importa su condición, si depende o no de que el ego responda, que la personalidad responda. La mónada incansablemente está haciendo su trabajo. Sigue haciendo el mismo trabajo intenso, porque la mónada, de modo práctico, no teórico porque no teoriza la mónada, sabe que lo que ella tiene como extensión en la materia va a ser probado hasta el último momento. Entonces la mónada no puede atentar, aunque sepa que los trajes ya lograron el nivel de rescatabilidad, no puede atentar contra la síntesis y la economía. Entonces trabaja intensamente para que esos trajes no bajen la guardia, por más que ya estén definidos como rescatables. Entonces la mónada trabaja intensamente, fluidamente, con el amparo de las leyes cósmicas y de la jerarquía a nivel cósmico, nutriendo al alma con todo lo inherente a un trabajo de mantenimiento para que, por más que los trajes ya estén definidos como rescatables, no pueden tirar la chancleta. Claro, ya está, ya tengo todo aprobada la materia, todavía no me dijeron que pase de año, pero tengo todas aprobadas. Eso no existe en otro nivel. En realidad, ningún núcleo que componga la conciencia de un ser deja de irradiar. La irradiación es permanente y continua. Lo que varía de un núcleo a otro es el alcance y la cualidad de esa irradiación. También el campo mental irradia, el campo emocional irradia. Hay un principio de irradiación y magnetismo que es etérico-físico. Entonces el alma siempre está haciendo su trabajo irradiativo. Es automático, no tiene ni que pensarlo. Su irradiación muda continuamente en base a su relación con el campo monádico de la conciencia. Y la mónada también muda su irradiación en base a la relación con las leyes monádico-cósmicas y con las jerarquías que trabajan. Todo lo que es irradiado no puede quedar encapsulado. Todo lo que es irradiado internamente tiene el camino asegurado. Después nosotros podemos o no fagocitar, vampirizar la energía que recibimos irradiada desde la conciencia interna. Entonces, por más que no podemos dejar de irradiar, a veces nos nutrimos vampíricamente de esa irradiación, la mal usamos en acciones inadecuadas, en pensamientos y sentimientos inadecuados, y esa irradiación sigue existiendo, pero de un modo animal, sin el alcance que podría tener si la conciencia externa, en los 3 niveles que la compone, hubiera operado como un espejo de la irradiación interna. Quiere decir, no tomarla vampíricamente para un consumo materialista, sino tomarla con vocación interna para que en nosotros pudiera seguir su camino. Porque la irradiación no termina, no tendría que terminar en el ego y la personalidad. El ego y la personalidad tendrían que hacer un trabajo de espejo respecto a esa irradiación. Asistirla para que siga su camino y toque al mundo. En realidad, el tema es, el aura va a tener una intensidad, un alcance, una magnitud, una condición, una estabilidad en base al crecimiento de nuestra conciencia interna, que en base a su crecimiento, a su maduración, va a empezar a influenciar los niveles externos para que maduren y empiecen a responder a la ley interna. Cuando ese proceso se concreta, el aura, que inicialmente es primitivo, un campo magnético de poca estabilidad y de poco alcance, empieza a transmutarse y empieza a tener la magnitud y la condición que le da esa conciencia interna. Entonces ya el ser empieza a tener un aura de una magnitud, una condición, una cualidad que excede meramente el patrón psicofísico, vibratorio, energético, magnético. Porque el patrón psicofísico es muy limitado. Entonces deja de imperar el patrón psicofísico, quiere decir ser un aura cuasi animal, para que el alma empiece a ser la manifestación, el simbolismo y el alcance del potencial interno del individuo. Que si el alma misma va a mostrar a lo largo de toda su existencia como campo que recubre la conciencia del individuo, a lo largo de toda su existencia va a mostrar etapas bien marcadas y de elevación. Se la llama geometría sagrada generalmente. Hay connotaciones de esa geometría sagrada en todo, a veces más o menos limitado. En este caso, el término pi, o lo que significa, está relacionado a la matemática sagrada, que se aplica
al funcionamiento de la geometría sagrada. Pero cuando nosotros estamos señalando una herramienta como esa en el mundo material, no estamos hablando de lo más elevado, ni de la geometría sagrada, ni de la matemática sagrada. ¿Por qué? Porque es una herramienta de uso de la materia. Entonces, realmente, por más que tiene un origen fundamentado en lo superior, es una adaptación de tanto matemática sagrada como geometría sagrada para un universo kármico. Los aspectos más elevados, tanto de la matemática sagrada como de la geometría sagrada, que son inseparables una y otra, son dos caras de una misma realidad, de las estructuras sutiles del cosmos. Los parámetros más elevados no son desconocidos. Por eso nosotros aquí no hablamos ni de geometría sagrada, ni de matemática sagrada, ni de astrología, ni de nada de eso, porque todo lo que se puede decir forma parte del conocimiento del ciclo anterior. Y la jerarquía, muy prudentemente, no ofrece el ensayo, la aplicación y la profundización de los nuevos esquemas relativos a esa ciencia cósmica sagrada. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a bastardear y vamos a intentar aplicarlo con un índice de infertilidad por parte de nuestra conciencia, de fantasía, de ilusión. Entonces, ese tipo de conocimiento está para ser ofrecido a la humanidad en el ciclo venidero, directamente. La pregunta sería para esas personas que me demuestren que eso tiene un origen sagrado. Son estructuras geodésicas. ¿Y qué tiene de sagrado? Una estructura que intenta copiar la parte material del planeta, la forma material del planeta, cuando la forma más sutil y subjetiva del planeta no es esa. Si tu conciencia tiene la energía de poder profundizar la esencia del círculo. Si no, te pongo un aro ahí, te siento adentro y no va a pasar nada. Nada por sí mismo es importante si el ser no puede tener empatía con el aspecto sagrado de la forma. Cuando el ser todavía construye su vida de un modo estúpido, por más que quisiera contactar formas que él considera sagradas, ¿qué va a pasar? Un estúpido dentro de una estructura geodésica. Porque el ser sigue siendo un estúpido. No va a pasar a ser un sabio de lo sagrado, de lo cósmico, porque se metió adentro de un círculo geodésico, de una estructura geodésica circular. Nada de eso. Entonces este es el problema. La gente busca atajos donde no los hay. Una forma, un sonido, lo que fuera, una doctrina, una enseñanza grabada mecánicamente, no transforman el ser. ¿Cuántas veces venía gente acá a Capilla desde hace años? Porque había un par de lugares que habían hecho pirámides. Del mismo modo que veías en estructuras geodésicas, se habían hecho pirámides. Pagaban cualquier cosa para estar en ambiente sagrado de la pirámide, en Quebrada de la Luna, o en las faldas del Uritorco. Y se iban siendo los mismos tontos que pagaron para meterse ahí adentro. Nada más que se iban contentos. ¿Vieron la doctrina de la felicidad? ¿Entienden? No, vos no sabés lo que se sentía. Y después un cuarzo similar pusieron los terrones. Y la gente meditaba al lado del cuarzo. Es insólito. Son modificaciones del estado de ánimo. Que el estado de ánimo no tiene nada que ver con la transformación. Entonces, si uno empieza a darse cuenta que transitando ciertas secuencias logra mantener por más tiempo un cierto estado de ánimo, cree que eso es la espiritualidad. Entonces, no le importa realmente el trabajo espiritual, que es intenso, que es austero, que es áspero en algún punto, sino que va manteniendo el circuito de la alimentación de ese estado de ánimo que tan bien le vino. Entonces, donde encuentre oferta que él suponga que la resultante va a ser sostener o elevar aún más ese estado de ánimo, eso para él va a ser el trabajo espiritual. Hasta que un día la energía le baja un primer rayo, lo deja tirado en la fantasía de ese estado de ánimo y no le permite acceder más a ese estado de ánimo. Por más que él siga intentando a través del mismo método, pero va a pasar algo que lo va a llevar a una frustración terrible. ¿Cómo es que no me siento como me sentía antes con esto? ¿Qué está pasando? Lo hago igual que siempre y ya no siento lo de siempre. ¿Por qué? Porque lo que sentías era simplemente una experiencia kármica. Ahora, si seguís buscando por un método estéril lo que crees que realmente es el florecimiento de tu conciencia, te vas a ver obligado, porque la energía te va a llevar a eso, a la frustración. Entonces podés intentar después de eso
repetir 1000 veces lo que dio tan buen resultado y no lo vas a lograr. Entonces, ese es el momento donde el ser va a tener la oportunidad de cambiar la historia de lo que él cree que es el camino espiritual. Los que pudieron extender las alas de la conciencia se elevan a los cielos ardientes. Un pájaro púrpura cruza las llamas, reapareciendo de un color vida intenso, resplandeciente. Aquellos que saben ver se curvan ante la obra surgida del sol. Lenguas de fuego restañen sus heridas con luz. Invisible para los ciegos de espíritu, que rugen desbocados, solo para quienes los abismos se abren. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: Matrimonios, animales, Australia y alimentos. Ciertamente los hay, que desean encontrar en sí mismos señales de lo nuevo, ensoñaciones. Más les valdría haber llevado a buen término todo lo necesario al ciclo anterior y, con lo cual, poco o nada han hecho. Solo es ungido con nueva señal aquel que liberó y desenvolvió adecuadamente todo lo que las anteriores energías propiciaban.
Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.